Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, esta propuesta multiplataforma de El Eco Multimedios, donde hablamos de salud, pero de prevención en salud. Y en los últimos años estamos acostumbrados a las imágenes, ya sea de fotos, de videos, las autoimágenes, lo que conocemos como selfies. Pero ¿qué pasa cuando esas imágenes son del interior de nuestro cuerpo? Por eso lo convocamos al doctor Rafael Marcielo, que es médico cardiólogo. Rafael, muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos, Carola. Muchas gracias. Bueno, esto de hacernos selfies, de hacer imágenes, estamos todos contentos, sí, ¿no? Pero cuando las imágenes son en el interior del cuerpo... Y la idea es terminar con la misma idea que de contento. Hay veces bueno, no es tanto, pero bueno, es el objetivo, es que nos vayamos contentos después de esa foto también. Exacto. Rafael, ¿y qué imágenes hay para nuestra salud cardiovascular? ¿Qué tipo de imágenes? Lo que utilizamos básicamente y sencillo, de fácil acceso, no invasivo, no es doloro, no tiene efectos secundarios. Empezamos con la ecografía. La ecografía, que la utilizamos en muchos sectores del cuerpo, se utiliza para evaluación de tejidos abdominales, tejidos pulmonares, tejidos de piel. O sea, la ecografía está ampliamente distribuida en muchas especialidades médicas. Acá puntualmente para la cardiología lo utilizamos para evaluar mediante ecografía con una función adicional que se denomina Doppler, porque evalúa fluidos en movimiento, para lo que es corazón y arterias. O sea que básicamente el primer escalón de la evaluación por imágenes, como decís, es el ecocardiograma Doppler y el ecodoppler arterial. Ajá. De distintos sectores del cuerpo. Bien, y estos distintos sectores del cuerpo, en lo que es en la relación con la salud cardiovascular, ¿qué te va mostrando? Nos va mostrando tanto el cardíaco como el arterial, lo que es estructura de ese tejido u órgano y su estado funcional. Ajá. Para evaluarlo desde el punto de vista de decir, este órgano en cuanto estructuralmente hay parámetros que son normales y hay otros que ya nos van mostrando enfermedad, y a su vez, una vez detectada enfermedad, en qué grado está dada esa enfermedad, en qué grado de intensidad. ¿Es algo reciente, de reciente inicio? ¿Es un daño sumamente leve? ¿Es un daño moderado? ¿Es un daño severo? Lo importante de todo esto es que habitualmente lo que tienen característicamente estas enfermedades es que no suelen dar síntomas hasta etapas avanzadas de la edad. Es lo puntual de por qué, como dijiste vos, es importante llegar temprano y prevenir, hacer prevención sobre eso. ¿Y cómo se llega temprano? Se llega temprano principalmente mediante la difusión de conocimientos. Ajá. Hay una parte que ya la estás haciendo, digamos, que es hacerle conocer a la gente que hay que prevenir. Otra, hay pacientes también lo tienen por iniciativa propia y se acercan ya a su médico de cabecera. Y sin saber, no es que en general van, o capaz que escucharon, me quiero hacer una imagen de esto porque lo escuché. Pero en general la idea... No es habitual, claro, sí, sí. La idea en general es que el médico le diga, bueno, mire, quiero saber cómo estoy de salud, y tu médico de cabecera te va a decir, bueno, te reviso, vemos, según tus antecedentes tenés que hacerte esto, esto, esto y esto. Según la edad y el sexo de la persona, vamos a ver, si es mujer tendrá sus controles de análisis de sangre, controles ginecológicos, si es varón lo mismo, pero con otro tipo de evaluaciones. Entonces, acorde a la edad, el sexo y los antecedentes personales y familiares que tengamos cada uno, se va a orientar a un plan de estudios, entre los cuales seguramente va a quedar incluido un estudio de imagen. Claro. La idea es, bueno, hacer este tipo de controles. ¿Y qué es lo que se puede evitar, como decimos, ¿no?, de prevención, si uno lo hace tempranamente? Digo, llegar a un evento cardiovascular concreto. Exacto. ¿Qué tipo de eventos? Y teniendo en cuenta un punto de partida para llegar a esa respuesta es, la primera causa de muerte en el mundo, después de los 35 años de edad, acá en la Argentina y en todo el mundo, es la causa cardíaca vascular. O sea, para ser específico, vascular. O sea, la causa número 1 de muerte es la obstrucción de las arterias del corazón. Ajá. O sea, infarto cardíaco. Sí. Y la segunda causa de muerte es la obstrucción también de las arterias, pero del cerebro. O sea que no es una enfermedad intrínseca ni del corazón ni del cerebro, sino de las arterias que van a cada uno de esos órganos. Y dado la importancia que tienen esos órganos, obviamente no es lo mismo que se tapa una arteria. No sé, es malo cualquier obstrucción, sí, pero sí. Si se tapa en un dedo, bueno, es más difícil que nos comprometa la vida, pero es grave también. Ahora, si se tapa en el cerebro, en el corazón,
sí, o uno se puede morir o quedar con una secuela muy grave. Entonces, arranqué por ahí para decir, bueno, porque si son la primera y segunda causa de muerte en todos los mayores de 35 años en el mundo, generalmente se da sin síntomas, entonces lleguemos antes. Ahí es a donde vuelvo a la pregunta y lo respondemos. Bueno, pero si esta enfermedad se da silentemente durante varios años y cuando llega la obstrucción, una arteria ya está tapada totalmente, nos preguntamos, ¿tenemos posibilidad de ver ese daño que tuvo esas arterias mucho antes de que llegase a taparse? Porque vemos que esa dinámica no ocurre de un día para el otro. Exacto. Son muy pocas las enfermedades que dan una obstrucción arterial Repentina, instantánea, repentina, claro. Existen, ¿sí? Pero son raras, por suerte poco frecuentes. Claro. Así que las que más se dan en frecuencia, de estas que provocan la mayor cantidad de personas muertas en el mundo por esta causa, pueden detectarse. Entonces, mediante las imágenes, para ser concretos y sintéticos a la respuesta, la obstrucción progresiva de las arterias es lo que nos da el infarto y el ACV. Y mediante un ecodoppler podemos ver los primeros daños. Entonces, esa sería la respuesta concreta. Se hizo un poquito más largo lo previo, pero es para entender por qué uno tiene que llegar a ese punto primero. Aún sintiéndonos bien, podemos estar bien, perfecto, y tener 35 o 40 años, decimos somos adultos jóvenes, no nos sentimos mal, pero ya puede que mediante un ecodoppler cardíaco o arterial, que dijimos que hay de varias partes del cuerpo, pero los dos que se miran son nuestras carótidas, sí, que son las que nos irrigan el cerebro, y donde dijimos que está la segunda causa de muerte. El accidente cerebrovascular es por obstrucción de arterias del cerebro y que su principal punto de paso es a través de estas arterias del cuello, nuestras carótidas. Y ahí está gran parte de las lesiones de acá hacia arriba que nos generan lesión cerebral. Eso podemos expandirlo con otras cosas, pero para terminar y responder tu pregunta, mediante un ecodoppler se pueden detectar tempranamente lesiones. ¿Qué rol juega el estrés, la forma de vida que tenemos últimamente? Estamos saliendo de todavía está la pandemia, Sí. pero estamos saliendo de lo que fue la pandemia, pero ya veníamos con un ritmo de vida bastante complicado. ¿Cómo juega también todo eso a la hora, ¿no?, de despertarse Sí. algunas dolencias y cómo llegar a hacer una imagen para la prevención? Y para la parte preventiva entra en una fase de estudio inicial, ni bien se llega al médico de cabecera, o por promoción de la salud, que se hace de las entidades de salud, de los medios periodísticos, de toda entidad médica, de la iniciativa de los pacientes, por deporte o por preocupación propia. Y llegamos a la parte preventiva, decir, pasó la pandemia y tuvimos más estrés, menos o como fuese. Bueno, tenemos que poner un punto en claro a lo que se conoce popularmente como estrés, que el estrés en sí no es que esté mal, no es algo malo, sino que el estrés es malo cuando es muy alto y continuo, porque el estrés cero no existe, no es compatible con la vida tampoco. Entonces, como el colesterol y como la presión arterial. Digamos, tenemos que tener una determinada presión arterial, un determinado nivel de colesterol y un determinado nivel de estrés. Entonces, uno dice, es dañino cuando ese estrés sobrepasa el valor normal y es permanente. Entonces, ahí se vuelve una enfermedad y se generan reacciones químicas en el cuerpo que inflaman puntualmente muchas partes del cuerpo, pero puntualmente las arterias. ¿A dónde caen todos esos factores? Como un embudo en las arterias. El estrés, que mencionabas, el colesterol, que también dijimos, cuando está muy alto, la presión arterial, el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo, la mala alimentación, el mal descanso, todas estas cosas que se escuchan mucho, pero ¿a dónde dañan puntualmente? A la pared interna de la arteria, de manera que la va obstruyendo progresivamente, hasta que el signo aparece un poco tarde. Y mediante las imágenes podemos ver esos primeros indicios antes de que aparezcan los signos. Claro, ¿y esos indicios cómo aparecen en las imágenes? ¿Cómo en se las representan? imágenes aparecen cuando uno vemos esa selfie, vemos lo que es comparativamente lo que estudiamos, los que hacemos la especialidad, vemos cómo es esta selfie normal y cuáles son los signos de daños inminentes iniciales. Se aprende cuáles son las imágenes iniciales normales y cómo van apareciendo los daños desde el principio. Desde una mínima inflamación interna que no da en absoluto síntomas.
pero mediante las imágenes ya los podés detectar. ¿Y qué haces si tenemos a un paciente de 35 o 40 años, deportista, buen peso, no es sedentario, maneja un estrés regular? Bueno, eso es lo más difícil, porque la verdad que... Más complejo. De todas, una vez se puede restringir con la alimentación, dice, bueno, voy a salir a hacer un deporte, el estrés a veces no es tan fácil de manejar, pero ya te digo, es moderarlo, digamos, al menos. Encontramos ese indicio que vos comentabas en las paredes internas de las arterias y ya empezamos a tratarlo. ¿Y eso se trata con medicación? Tiene medicación y hábitos. Y eso, las lo dos que cosas evitar pueden reevitar un episodio más grave. Exacto. Porque cuando hace unos 20, 30 años atrás estas estadísticas de ACV, de infarto cardíaco, también estaban iguales, ahí se hacían los estudios tal vez de imagen en forma frecuente. Entonces decís, bueno, sí, pero el ACV todos lamentablemente sabemos que ocurre seguido, hemos tenido algún conocido. Si no fallece, queda con secuelas lamentablemente muy discapacitantes, o quedan postrados, no pueden hablar bien, quedan hemipléjicos. Entonces, no es fácilmente reversible. Más allá que ahora hay tratamientos de urgencia que podrían desobstruir las arterias, las hay, pero eso ya es otro tema para hablar. A lo que voy es que estamos en la parte preventiva y que si uno dice, bueno, pero si se hacían las imágenes en el paciente que ya tuvo el ACV y quedó hemipléjico, esta enfermedad empezó hace 20 años. ¿Por qué no hubiésemos evaluado esto hace 20 años y lo empezábamos a tratar ahí? Claro. Y eso para todas las enfermedades, no solo para esto. Las enfermedades oncológicas, lo mismo, que también es otro factor importante de muerte en la población después de los 40 años. Y también, hoy día también sabemos que muchas enfermedades oncológicas, llegadas a tiempo, hoy son curables. Cuanto años, décadas atrás era sinónimo de muerte. Exacto. Y ya uno medio se despedía de todo. Y hoy día no tanto. O sea, son malignas y todo, y si uno sabe que aún hay muchos tumores que aún el peor de todos, llegado a tiempo, son curables. Hoy día mucha gente se cura y sigue una vida normal. Rafael, ¿y cómo ha mejorado la aparatología para poder observar lo que observabas vos cuando te recibiste a lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo fue? En pocos 5 años, incluso cuando empecé a estudiar, eran lugares donde existía un equipo por cada 3 o 4 lugares. En una ciudad capaz que había un solo equipo, había que derivarlos a otra ciudad si una ciudad era chica. Donde yo estoy, que vengo de Villa Gesell, después estuve en La Plata y acá. Bueno, en La Plata es grande, pero en la costa no había en todos los lugares. Entonces capaz que no era rutinario ir y ver a tu médico de cabecera y que te diga, bueno, hacete el electro, el laboratorio de sangre, un ecodoppler. No, pero ¿y esto? No había en el lugar, o te tenías que ir a una ciudad a 100 kilómetros, a 300 kilómetros. Hoy relativamente lo tenemos accesible y bueno, acá en Tandil hay varios centros que lo hacen, como lo hago yo, lo hacen otros colegas. Sí, inclusive en la parte pública también, en la parte pública público, también, claro, sí, he estado trabajando también en la parte pública y también, o sea, eso es independiente de si se sigue con un médico u otro, el médico de cabecera tiene, sea clínico, cardiólogo, puede recomendar y sugerir estos estudios para esta prevención de la que estamos hablando. Y decir, bueno, no importa, tenés 35 años, tenés 40, sos joven, pero mira, tenés estos daños que salen en el ecodoppler cardíaco, no sentís nada, vos capaz que sos un maratonista, que los hay, y encontramos lesiones en las arterias, entonces decís, bueno, tal vez hay un factor dietario que no está siendo el adecuado, tal vez hay un factor de tus hábitos que no está siendo el adecuado, tal vez hay algo metabólico en el cuerpo, capaz que la persona come súper bien en cuanto a su ingesta alimentaria y dietaria, pero hay algo metabólico que tal vez no trabaja bien y genera esos daños. Si hay antecedentes familiares también hay que tenerlos en cuenta. Y sí, siempre pueden influir. No sabemos de pronto qué nos va a tocar de los antecedentes familiares. Puede que lo heredemos o no, no lo sabemos. Pero si están, y una probabilidad tenemos. O sea, no sabemos qué parte heredamos. Exacto. De quienes nos, digamos, de los genes que recibimos, de padre y madre, cuál, si vamos a recibir los buenos o malos de cada uno, y bueno, no lo sabemos. Pero si están, y tampoco los llamemos, porque digamos, no, mi papá y mi mamá fueron re sanos, y yo por eso no me va a importar nada, y fumo, como, y hago cualquier cosa. Exacto. Y nos vamos a enfermar igual. De hecho, es más probable enfermarse por eso que por los antecedentes. Así que, Rafael, ¿y en qué circunstancias nos recomendás a todos ir a hacernos esas selfies
interiores? Creo que por el grado de accesibilidad y poca invasividad Sí. y prácticamente nulo efecto secundario, porque tengamos en cuenta que la ecografía se usa también en embarazadas, que es lo que utilizamos para el monitoreo del crecimiento del bebé, o sea Sí. que sabemos todos los cuidados que hay que tener con un bebé y eso no es dañino, al menos en los periodos, tampoco es para hacer uno por día, ¿no? Exacto. Ahí cada un determinado periodo uno lo puede hacer habitualmente una vez al año, como quien se hace un análisis de sangre. Un chequeo anual, es el famoso Sí, chequeo anual. Sí, solamente pedimos más, en general, nosotros en cardiología, a los pacientes que ya tienen un antecedente cardiológico de peso, como decir, tuvo un infarto, está operado del corazón, o tuvo un accidente cerebrovascular, bueno, ese paciente capaz que lo seguimos un poquito más de cerca y no lo citamos al año. Claro. Capaz decimos a los 4 meses o 6 meses, e incluso lo tenemos en contacto siempre, porque puede variar o descompensarse y lo tenemos en acceso y en contacto permanente. Pero si no, un paciente sin antecedentes, sí, te salió todo bien, no importa, en un año tenés que repetirlo. Como decís, examen de sangre, eventual radiografía, que puede ser no siempre, controles ginecológicos para la mujer, un electrocardiograma y con esfuerzo también sería mejor, y un estudio de imagen, que es un ecodoppler cardíaco y vascular. Y incluso para esto es también lo que se pide para el deporte competitivo. Exacto. Está dentro de los protocolos de todos los clubes deportivos de competición tener esta gama de estudios al inicio de la carrera deportiva competitiva. De hecho, en muchos lugares no se acepta si no tienen este combo inicial de estudio. Si todo esto está normal, es apto. Si no está hecho, no debiera tener un apto. Que también, lamentablemente, a veces lo vemos en algunas carreras donde van sin aptos, más allá que puede suceder con un apto. Un episodio, sí, tal cual. Sí, es más largo de hablar. Sí. Tal vez nuestro amigo Nicolás Vecchio pueda, si un día viene, que es nuestro colega especialista en arritmias, puede hablar un poquito más. Pero sí, eso, contestando tu pregunta, esa rutina anual sería suficiente. Sí, es parte de los estudios. Rafael, muchas gracias. No, bueno, estaremos ahí para nuestra selfie interior, ¿no? Y sí, esperando, como dijiste, que salga bien. No es muy adecuado editarla, las selfies las podemos editar. Eso sí, podemos salir un poquito mejor, pero estas no. Y acá no es adecuado. Refleja lo que hay. Sí, se puede editar, pero no corresponde. No corresponde porque si no estamos dejando pasar, pintamos las lesiones. Mirá, si hay una obstrucción arterial y la pinto. No, estás todo bien y después no. No, al contrario, hay que verlo bien y en detalle. Nos va a ayudar la calidad de los equipos a verlo bien y prevenir y bueno, que no seamos uno de esos que están en esos índices de mortalidad que dijimos. Gracias, Rafael. De nada, gracias a ustedes. El doctor Rafael Marcielo, médico cardiólogo. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo de Ecosalud.